cumplen 75 años del bombardeo sobre Guernica. Fue el 26 de abril de 1937 cuando aviones alemanes e italianos atacaron la pequeña localidad, símbolo de las libertades vascas. Hitler, aliado de Franco durante la Guerra Civil, quiso atemorizar a la población y marcar un cambio de rumbo en la contienda que se le resistía a las tropas franquistas. Fueron más de 3 horas de destrucción que acabaron con la vida de cientos de personas. Informe Semanal pudo hablar con algunos de los supervivientes y con periodistas extranjeros que cubrían la guerra española. Nos lo contó en el siguiente reportaje que se emitió en el 50 aniversario del bombardeo, convertido en un símbolo del horror de la guerra. El lunes es día de mercado en Guernica. Aquel 26 de abril de 1937 también lo era. La ciudad, hoy como entonces, es punto de cita para quienes viven de la tierra. La vida en Guernica era normal. Íbamos al mercado a vender productos de casa y también comprábamos provisiones y telas para hacer vestidos. Hasta aquel día, la vida en Guernica apenas había cambiado. La guerra no había alterado sus viejas costumbres. Sin embargo, el frente estaba ya a 30 kilómetros. Un mes antes de aquel 26 de abril se inició la Batalla del Norte. Franco, ante la obstinada resistencia de Madrid, cambia el rumbo de la guerra. La superioridad de su artillería y sobre todo de la aviación serán decisivas para dominar la difícil orografía del norte. El cerco sobre Vizcaya se iba estrechando lentamente y en el camino estaba Guernica. Guernica era una ciudad alejada del frente, no era un objetivo militar. Y desde luego no existía ninguna artillería antiaérea. Primero porque no se disponía de artillería antiaérea y segundo porque nadie pensaba que Guernica pudiera ser un objetivo de la Legión Cóndor. La Legión Cóndor había llegado a España en noviembre de 1936. Un centenar de aviones y 5.000 hombres estaban a las órdenes de von Richthofen y del general Sperry, quien a su vez dependía directamente de Franco. Al iniciarse la Batalla del Norte, se estableció un plan germano-franquista para coordinar las fuerzas de tierra y aire. El primer día de la campaña, Durango fue bombardeado. 250 personas murieron, pero esta acción no trascendió a la opinión mundial. Ahora, un mes más tarde, la Legión Cóndor tenía un nuevo objetivo: Guernica. Cuando sonó la alarma en el monte Cosnoaga, allí en la punta de la cumbre, un tiro, sonaba un tiro y una bandera, sacaban una bandera roja y a continuación en la iglesia de Santa María tocaban a rebato y era pues la alarma que se esparcía por el pueblo. Primeramente vino un casa solo, vio y luego empezaron en tres, a relevo. Muchos aviones en tres venían, yo no sé cuántos, pero cantidad. Y fue un constante, o sea que los que tiraban bombas iban a Vitoria cargaban, y mientras tanto venían otros para acá para seguir el bombardeo, que duró hasta las 7 de la tarde. Joder, que chaval, yo ya me acuerdo de Rentería, primero Rentería, allí puente al lado de puente. ¡Hostia, qué era!
y lanzaban así como quien dice, como se echan los caramelos en los bautizos, así a cestos, a cestos. Y en aquellos momentos pues decía, no sé, un hombre decía, no sé qué, los aviones Cóndor, no sé cómo decían esa palabra. Los aviones aquí andarían en una altura, lo máximo de altura, unos 500 metros, porque presentíamos nosotros perfectamente al piloto y al que ametrallaba. Iban dos, en algunos iban dos. Y se veía palpablemente la cruz alemana en las alas, en la parte de abajo de las alas. Pues teníamos que meternos en las zanjas, porque todo lo que se movía, ametrallaban, Pues no sé ni si lloré. Esperando cuándo nos tocará y cuándo nos tocará. Pues sí, porque sentíamos la ametralladora y no se podía ni asomarse ni se podía hacer nada. En el monte se estuvimos presenciando y casi los aviones venían a la altura nuestra y ametrallaban a la gente constantemente. El fuego, todo fuego. Luego, primero bombas y luego todo fuego. Antes que noche todo estaba quemando. Y claro, las bombas rompedoras, al romper las casas y después lanzar las bombas incendiarias, la propagación del fuego era pero facilísimo. Cuando salimos a la noche fue una cosa horrorosa. Todo era fuego, todo era gritos. La gente pues toda aglomerada quería bajar a ver sus casas como estaban, porque se veían llamas por todos los lados. Pero estaba aquí la Ertzaintza, estaba en eso, y incluso llamaban a los bomberos de Bilbao, que no pudieron actuar y dio media vuelta y tuvo que marchar. Pues en Guernica encontré pues las calles rotas, todas las conducciones de agua rotas también. No se podía combatir el fuego porque no había agua, y sin agua no se podía. Que no se podía ni pasar por las calles, porque todas las paredes, todas no, pero casi todas se cayeron. La gente se quedó solo con la llave. Solo con la llave. Y recuerdo que encontrábamos muertos, que eran lo mismo personas como animales, de todas las clases. Lo mismo gallinas, cerdos, burros o vacas, todos estaban en el suelo muertos. Nunca se ha sabido con certeza el número real de víctimas del bombardeo. Las cifras de muertos han oscilado entre los 1.650 que dio el gobierno vasco y los 250 de los historiadores franquistas. Nadie contó los muertos. Inmediatamente después del bombardeo, el día 29, se evacuó la villa, y quien lo ocupó, pues recayó sobre él el desagradable trabajo de desescombrar, y entonces fueron ellos los que pudieron contar el número de cadáveres. Y naturalmente los franquistas que tuvieron que hacer ese trabajo nunca se preocuparon. Preocuparse sí, probablemente, pero nunca jamás dieron el número de muertos que existían, estuvieron debajo de los escombros. Las informaciones transmitidas por los periodistas extranjeros, y en especial el artículo de George Steer, corresponsal del Times londinense, movilizan a la opinión pública internacional ante lo que se considera como un ensayo alemán para una futura guerra total. Simultáneamente, el mando franquista divulga otra versión de los hechos. Son los vascos quienes han incendiado Guernica. Se iniciaba así una controversia que duró mucho tiempo. La prensa judía y masónica del mundo y las hipócritas plañideras de Valencia rasgaron sus vestiduras ante el caudillo, cuyo nombre limpio como nuestro cielo pretendieron manchar con la baba de su información calumniosa. La cámara fotográfica que no sabe mentir dice bien claro que tanta y tamaña destrucción no fue sino obra de incendiarios y dinamiteros. Ahí tenéis el frontón. El fuego de los incendios consumió sus maderas y dejó intacta la trabazón de sus armaduras de hierro.
Esta versión es comprensible si uno recuerda cómo las dictaduras manipulan la información. Para Franco no era de interés que sus aliados alemanes u otros aliados, o sus propias tropas, hubiesen destruido Guernica. Había que encontrar una forma de interpretación que inculpara al enemigo. Günther Lechner llegó a España después del bombardeo de Guernica y más tarde combatió durante la Segunda Guerra Mundial, donde murieron la mayor parte de los pilotos que intervinieron en Guernica. Los pocos supervivientes no quieren recordar aquella historia sobre la que desde el primer momento hubo una especie de pacto de silencio. Nadie durante los meses que estuve en la Guerra Española habló de Guernica. En Alemania tampoco fue un tema de discusión porque solamente se supo lo que autorizó el Ministerio de Propaganda. Guernica empezó a discutirse en los años de nuestra posguerra, cuando tuvimos acceso a las fuentes internacionales. Uno de los argumentos esgrimidos en esta controversia es que los objetivos del ataque fueron un cruce de carretera en las afueras de Guernica y el puente de Rentería, puntos clave para cortar la retirada republicana. Según esta teoría, el bombardeo de la villa se habría producido por un error técnico. No, eso no es cierto. La carga de bombas utilizada por la Legión Cóndor, según los documentos alemanes, era una carga específicamente destinada a propiciar grandes devastaciones o a generar grandes devastaciones. La Legión Cóndor empleó en el bombardeo de Guernica 30 toneladas de bombas, cantidad considerable en las condiciones de la época. Fue una combinación especial a base de bombas explosivas e incendiarias. Guernica quedó arrasada y el puente de Rentería, supuesto objetivo del ataque, permaneció intacto. Se ve un río que es un riachuelo, que esto no hubiera impedido nunca la retirada del frente al otro lado, en el sector de Lequeito. Jamás lo hubiera impedido. O sea que esto es uno de los bulos, uno de los tantos que existe sobre el bombardeo de Guernica. Junto a las múltiples interpretaciones sobre el porqué de este bombardeo, otro de los puntos de controversia ha sido ¿quién ordenó el ataque? Los telegramas intercambiados entre Berlín y la Legión Cóndor parecen demostrar que a los pocos días de haberse efectuado el bombardeo, Berlín no sabía mucho del mismo y resulta improbable que lo hubiese ordenado. Las decisiones tácticas eran tomadas por la propia Legión Cóndor. Según mis conocimientos, no existía en Berlín un staff que se ocupase de los problemas inmediatos de la Legión. Esto tuvo que decidirlo el responsable de la Legión. El telegrama enviado por el cuartel general de Salamanca a la Legión Cóndor parece confirmar que Berlín no había sido advertido previamente. Comunique Berlín que Guernica es cruce importantísimo comunicaciones. Día 26 era lugar paso unidades huida y estacionamiento reservas. El mismo telegrama exime a la Legión Cóndor de parte de culpa y reconoce más adelante que el bombardeo se efectuó a petición del ejército rebelde. Unidades primera línea pidieron directamente a aviación bombardeo cruce carreteras, ejecutándolo a aviación alemana e italiana. El bombardeo de Guernica se enmarca dentro de una campaña en la cual hay una gran interacción entre el mando franquista y la Legión Cóndor. Es la primera vez que además en la guerra civil se da una cooperación de este estilo entre las fuerzas de tierra y aire y entre dos ejércitos extranjeros entre sí. Por consiguiente, el mando franquista no puede ser exonerado en ningún momento, de la corresponsabilidad por la destrucción. En poco tiempo, Guernica se convierte en símbolo universal. Pintores, músicos, poetas dedican sus obras a una tragedia que ha conmovido al mundo. Guernica será desde entonces símbolo de los horrores de la guerra.
y acusaste con furia, levantando hasta el cielo tu lamento, los gritos del caballo, y sacaste a las madres los dientes de la ira con los niños tronchados, presentaste por tierra la rota espada del defensor caído, las médulas cortadas y los nervios tirantes afuera de la piel, la angustia, la agonía, la rabia y el asombro de ti mismo, tu pueblo, del que saliste un día. Se convierte en un símbolo universal, en primer lugar, porque es un símbolo del horror de la Guerra Civil Española, va a ser el símbolo del horror de la guerra moderna y es la revelación también de una enfermedad que va a tener una serie de nombres trágicos como Coventry, Dresde, Hiroshima, Hanoi, es decir, todos esos bombardeos sobre poblaciones civiles. Mañana, un nuevo bombardeo, esta vez con flores, se producirá sobre Guernica. Será este uno de los actos con que la villa foral de Guernica conmemora el 50 aniversario del bombardeo. Un recuerdo que no pretende abrir viejas heridas, sino servir de llamamiento para que hechos como aquel no se puedan repetir.